y la cuarta es el día del examen final. Entonces terminamos mayo, ya estamos a mitad de mayo, terminamos el mes de mayo y el primer fin de semana de junio es el examen final si ya revisaron su calendario. Así que estamos en la recta final y en tiempo vamos perfectamente con los temas. Si se dan cuenta, si se ubican en su código, el día de hoy vamos a empezar los derechos reales de garantía y vamos a platicar un poquito de los derechos reales de garantía, qué son, para empezarlos a ver cuáles son los que contempla el código y empezamos con la hipoteca el día de hoy. Entonces ya son los últimos artículos del libro 2. Cuando empieza uno el semestre dice, ay, qué largo este libro, cuántos artículos son. Pero miren, la verdad es que hemos avanzado muy bien y vamos bien en la distribución del tiempo. Así que hablemos hoy de los derechos reales de garantía. Solo recapitulando, como se los he mencionado cuando hemos cambiado de la clasificación de derechos reales. Vimos los derechos reales de goce y disposición, que es el derecho a propiedad, el cual desglosamos en muchos temas, porque hay muchos temas con el derecho a propiedad. Luego vimos los derechos reales de mero goce, en donde estaba el uso, el usufructo de la habitación y la servidumbre, la habitación y la servidumbre. Y ahora aterrizamos en la última clasificación, que son los derechos reales de garantía. ¿Qué son o de qué se tratan estos derechos reales de garantía? Pues ahí pueden ver una explicación del maestro Flores Juárez, que son los derechos reales de garantía, nos indica que tienen una similitud con los de mero goce, por cuanto que ambos tienen en común el ser derechos limitativos, el jura in re aliena, como se conoce en latín, y se le concibe como desmembraciones de la propiedad que vienen a limitar. La diferencia, nos cita el maestro Juárez, entre ambos es que radican que los derechos de mero goce tienen por elemento fundante de su naturaleza la idea de disfrute, mientras que los de garantía persiguen asegurar el cumplimiento de una obligación. Entonces, él nos lo explica a través de esa diferenciación de la similitud y de la diferencia entre derechos reales de mero goce y derechos reales de garantía. Ahora sí, nos vamos a buscar ya una explicación directamente y nos la da Guillermo Cabanelas en su diccionario y nos cita que los derechos reales de garantía son aquellos que tienen a asegurar el cumplimiento de una obligación, estableciendo trabas para enajenar la cosa que ha de responder eventualmente ante el titular del crédito o derecho. Las tres especies tradicionales son la hipoteca, la prenda y la antícresis. En el caso de Guatemala, ¿se recuerdan cuando estudiamos, cuando empezamos el semestre y hablamos de que el sistema de derechos reales en Guatemala era números clausus, porque solo se permiten los derechos reales que están contenidos en la ley, no podemos crear más derechos. Otras legislaciones sí los permiten. Entonces, en Guatemala, las tres clases de derechos reales, las dos clases, perdón, de derechos reales de garantía que establece el Código Civil únicamente son la hipoteca y la prenda. La antícresis no lo tenemos nosotros dentro de nuestra legislación. La antícresis es una figura que tienen otras legislaciones, sobre todo en Latinoamérica, pero Guatemala no lo tiene como derecho real. Entonces, vamos a ver de qué se tratan los derechos reales que sí están contenidos dentro del código. Y el primero que tenemos es la hipoteca. Ese es el que vamos a estudiar el día de hoy. Y en la siguiente clase, pues continuaremos con la prenda. La hipoteca tiene muchos antecedentes históricos. Aquí a mí me gusta mucho los textos de doña Marta Morinao y Duarte. Ella es mexicana, es una maestra mexicana de la UNAM y ella nos hace aquí una referencia, aparte de los antecedentes perdón, les cambié la diapositiva, de los antecedentes de la hipoteca.
nos señala que en latín es el fignus hipoteca y es un derecho real sobre una cosa que a otro, en latín jura in re aliena, garantiza el pago de una deuda preexistente, constituyendo lo que se conoce como una garantía real. Eh, También en relación a los antecedentes nos relata esta autora que al principio era la prenda, o sea, aunque se llamara hipoteca, se refería a una prenda, ¿verdad? Que se otorgaba al acreedor prendario la facultad de retener una cosa que se le había entregado en garantía del pago de una deuda y que se debía devolver al recibirla. Esta persona, este acreedor prendario, no la tenía la facultad de utilizarla, de usarla en su provecho, ya que si lo hacía incurriría en un robo de uso, que era como un delito. Y por lo general, esta figura, lo que se entregaban eran bienes muebles. Ya con el paso del tiempo se consiguió la posibilidad de constituir una garantía real en la cual el deudor no entregara el bien al acreedor y quien podía pedir su entrega solo en caso de incumplimiento de la deuda garantizada. Y esta modalidad se conoció con un término de origen griego, hipoteque, que es la hipoteca. Entonces, si se dan cuenta, se concibió en un principio, en el derecho griego, se concibió en un principio como, como la figura que más adelante vamos a ver, que es la prenda, en donde sí se entregaba el bien al acreedor mientras se cumplía la deuda, ¿verdad? Y en caso de incumplimiento de la deuda, ya el acreedor se quedaba con el bien. Ahora, si se cumplía la deuda, tenía que devolver el bien. Así se concibió en un inicio. Luego, ya con la figura de origen griego y ya con el paso del tiempo, ya se concibió la posibilidad, decía ella, de que esa garantía, ese bien en garantía, el deudor no lo tuviera que entregar, sino lo conservara y solo si incumplía, pues entonces ya se lo tenía que entregar al acreedor. Entonces surgió de primero como una figura de la prenda, más que como la hipoteca, y hasta con el paso del tiempo, sobre todo en el derecho romano, ustedes ya se concibió esa figura en que mejor se le permitía al deudor conservar el bien hipotecado y eh, este fue un paso para ya considerar que la hipoteca se concibiera como una forma más eficaz de, y también más al deudor, porque recuérdense que al no entregar el bien, lo puede seguir utilizando, puede disfrutar de sus frutos, o sea, era más ventajoso para el deudor. Por supuesto que si el deudor incumplía, el bien le era quitado, ¿verdad? Entonces se operó esa evolución con el derecho romano respecto a la hipoteca para que no fuera entregado el bien. Los efectos jurídicos, nos cita doña Marta Morinau, esos efectos jurídicos de la prenda y la hipoteca fueron los mismos, así como su constitución y extinción. Se constituían por contrato, por testamento, por decisión judicial, por la ley de forma directa, como en el caso de la hipoteca, que tenían sobre más bienes del tutor o la mujer sobre los bienes del marido para garantizar la devolución de la dote. La diferencia entre estas dos instituciones la explicaron los juristas romanos diciendo que llamamos propiamente prenda la que pasa al acreedor, hipoteca cuando no pasa al acreedor ni la posesión. Entonces ya ellos hicieron esa diferenciación, si el bien la retenía o no el acreedor, para saber si era una hipoteca o era una prenda. Eh, También es por el tema de los antecedentes, pues ya lo leímos con María Marta Morinau, pero buscando más explicación doctrinaria, el maestro Francisco Flores cita de Buen, porque de Buen manifiesta que la hipoteca es un derecho real que sin implicar traslado de posesión a persona distinta del dueño asegura su titular
el cobro de cierta cantidad, autorizándole para que pueda promover la venta de la cosa sobre la que recae y para que la parte necesaria del precio obtenido se destine a pagar. Ya es una explicación de la figura directamente de la hipoteca. También nos indica que es un derecho real constituido sobre determinados bienes que garantizan el cumplimiento de una obligación. El bien no es entregado por su propietario, solo se incumple con la obligación principal. El titular de la hipoteca tiene preferencia para cobrarse con el bien grabado. Entonces, esta ya es una explicación en doctrina de la figura, directamente de la figura de la hipoteca. Es un, es un derecho real entonces sobre determinados bienes para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y ya vimos el deudor no es despojado del bien a menos que incumpla con la obligación. Entonces sí tiene derechos preferentes sobre ese bien para cobrarse la deuda, ¿verdad? Esa es la figura de la hipoteca. ¿Cuáles caracteres podemos encontrar de la hipoteca? ¿Cuáles caracteres podemos encontrar de la hipoteca? Solo permítame que todavía hay personas intentando ingresar. ¿Cuáles caracteres podemos encontrar de la hipoteca en nuestra legislación? Los vamos a ir explicando poco a poco. De primero veamos que sí hay una, antes de ver estas características, vamos a ver que sí hay una definición de hipoteca en el artículo 822. Se van al código y lo abren a partir del artículo 822 que inicia la hipoteca, y el concepto que nos da el Código Civil cita que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Acá sí nos está eh, definiendo, ¿verdad?, qué es la hipoteca. Entonces tenemos una definición legal. Dentro de estos caracteres que podemos encontrar en el Código Civil es que, primero, que es un derecho real. Si vemos desde el título, desde el libro en el que está contenido, que es el libro 2, y desde el título de estos derechos reales de garantía, nos está aseverando que es un derecho real. Luego que es un derecho de garantía que grava un bien inmueble, de conformidad con esta definición que nos da el artículo 122, o sea, es un derecho real de garantía. Otra característica es un derecho accesorio, porque con esa característica se refiere a que el carácter dependiente de este derecho es porque su existencia está supeditada a un crédito cuya seguridad está fincada en la hipoteca. O sea, la accesoriedad de la hipoteca, ustedes, es porque el contrato principal, que podemos llamar así, por ejemplo, en la compra de un bien, y nosotros tuvimos que hacer un préstamo para poder comprar ese bien. Y somos ese personas súper privilegiadas. Hoy es una gran victoria para ustedes, ya que entran al selecto 5% de la población que tiene acceso a la educación. Gracias, Lourdes. Entonces les decía que la accesoriedad de ese derecho es porque existe un contrato principal, es un crédito, ¿verdad? Por ejemplo, les decía, yo tengo necesidad de sacar un préstamo de una institución bancaria para poder, por ejemplo, para poder comprar un vehículo. Y entonces la garantía que yo voy a dar para ese préstamo es un bien inmueble que tengo en determinada ubicación. Entonces, en la obligación, hay una obligación principal que hay que cumplir, que es pagar ese crédito. Y por eso decimos que la hipoteca es un derecho accesorio porque está supeditado a la existencia de ese crédito, ¿verdad? Y solo lo está garantizando, por eso es accesorio. Es indivisible. Vamos a ver el tema de la indivisibilidad que está en el artículo 823. Esta es la circunstancia de que mientras no se cancele la hipoteca, 825, perdón, mientras no se cancele
Mientras no se cancele esta garantía hipotecaria, subsiste íntegra todas y cada una de las partes del inmueble. O sea, no se puede dividir la hipoteca y es sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se llegara a reducir la obligación, nos dice el artículo 825. ¿Por qué se podría reducir la obligación? Porque, por ejemplo, yo de ese préstamo ya pagué un 25% del préstamo, ya llevo abonado un 25% del préstamo, pero de todas maneras la hipoteca continúa indivisible, es íntegra sobre el mismo bien, aunque yo ya haya abonado, digamos, parte de la deuda. Por eso dice el artículo 825, la hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Se debe inscribir en el registro general de la propiedad. Y entonces, para eso, para ver esta característica, nos tenemos que ir hasta el artículo 1125, que es el libro 4 del Código Civil. En el 1125 ya lo habíamos leído también por el tema del usufructo, del uso y de la habitación, que también se escriben. En el artículo 1125, numeral 2, nos citan que también se escriben en el registro los títulos relativos de dominio de los inmuebles en los que se constituya, reconozcan, modifiquen y extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, certidumbre, cualquier otros derechos reales sobre inmuebles. Entonces, también es inscribible en el registro de la propiedad de conformidad con el artículo 1125. Esas son algunas de las características que podemos ubicar de la hipoteca, porque están contenidas y van siendo explicadas a lo largo de este capítulo de la hipoteca en el Código Civil. Ahora vamos a ver los elementos de la constitución de la hipoteca en el caso de Guatemala. Estos los clasifica el maestro Flores Juárez en 3 tipos de elementos. El primero, el elemento subjetivo. Cuando hablamos de elemento subjetivo, estamos hablando de los sujetos, ¿verdad?, que intervienen en este tipo de derecho real. ¿Quiénes son estos sujetos? Quienes participan en esta relación jurídica hipotecaria, participa un acreedor, o sea, que es el titular del derecho real de la hipoteca, y el dueño o el propietario de la finca hipotecada, que al que le podemos conocer como deudor. En el artículo 835, váyase al artículo 835, por favor, nos habla de esa capacidad para hipotecar. Dice, ¿quién puede hipotecar? Solo pueden hipotecar el que puede enajenar y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Entonces, ¿quién puede hipotecar? El que puede enajenar. ¿Y quién puede enajenar? Quien tenga esa capacidad jurídica, en este caso, que es una capacidad de ejercicio para poder enajenar, ¿verdad? Para poder disponer de un bien. Entonces, esto lo relacionamos acá porque estamos hablando de los sujetos. Entonces, ¿quién puede hipotecar? ¿Quién puede enajenar su bien para quien tenga sus derechos y esa capacidad civil para hacerlo? En el caso, ustedes, de los menores de edad o los incapaces, se debe tener consideración o debemos hacer referencia a lo que establecen los artículos 264 y 322, numeral 1, numeral primero del Código Civil. El 264 nos habla, si se regresan a su libro 1 del Código Civil, el 264 nos habla de la disposición de bienes de menores incapaces. 264 bienes de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos ni contraer en nombre de ellos obligaciones que sean los límites de su ordinaria administración, sino por causa absoluta necesidad y evidente utilidad, previa autorización de juez competente, intervención, en este caso de la PGN, no del MP. Entonces, ¿por qué no tenemos que referir a estos artículos? Porque se recuerdan que hay un procedimiento
Bueno, ustedes todavía no han visto procesal civil hasta que terminen los civiles. Existe, pero cuando estudiaron su libro uno, cuando vieron Derecho Civil uno, sí hablaron de este trámite de la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes. Cuando los menores tienen a su favor bienes, los papás no pueden disponer libremente de esos bienes, deben comprobar ante el juez competente que hay necesidad y evidente utilidad para poder disponer de los bienes de los menores incapaces. Igual el artículo 322, numeral primero, que está dentro del capítulo de la tutela, cuando con posterioridad al discernimiento de la tutela sobrevenga o se descubra causa que haga obligatoria la adopción, lo hará saber el juez al tutor o al tutor para que el efecto de la constitución de la garantía. Lo que sucede es que se puede otorgar como garantía, en este caso, una garantía hipotecaria que está en el artículo 325, prenda, también puede ser la prendaria o puede ser fianza. Eso es con el tema de la figura del tutor para poder manejar los bienes del menor, ¿verdad? Entonces, si se trata de menores o incapaces, pues ya vemos que la disposición no es libre, ¿verdad? Quienes tengan su representación legal, ya sea quien esté ejerciendo la patria potestad o si fuere nombrado un tutor, tiene que pedir autorización judicial para disponer de esos bienes. Entonces lo relacionamos con la hipoteca porque no podrían hipotecar libremente un bien que esté inscrito a favor de un menor. Tienen que pedir esa autorización judicial. Eso es en cuanto al elemento subjetivo. Ahora veamos el elemento objetivo. O sea, ¿cuál es el objeto sobre qué puede recaer la hipoteca? Respecto a este tema, el código nos habla de los bienes inmuebles en el artículo 822. Dice, las restringe únicamente a bienes inmuebles, porque eso es lo que nos dice en la definición, es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Eso es en cuanto a la definición, pero en el artículo 852 nos habla de la subhipoteca. Luego vamos a ver el tema de la subhipoteca. En el artículo, vayan al artículo 852 y nos habla de la subhipoteca. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. Entonces, se deduce con el tema de la subhipoteca que también puede ser objeto de este derecho ciertos bienes inmateriales, porque ahí estamos subhipotecando el crédito, no es el bien, sino que podemos subhipotecar ese crédito. Entonces, de acuerdo a la definición, es el bien, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que establece, ese bien mueble, de acuerdo a lo que establece el código, se puede dar la subhipoteca, que es cuando un acreedor hipotecario utiliza ese crédito que tiene sobre la hipoteca y con ese garantiza a su vez otra deuda que él tenga, ¿verdad? Entonces, la regla general son bienes inmuebles y en la subhipoteca puedes subhipotecarse ya solo el derecho, ¿verdad? Al crédito, que ese derecho al crédito ya es un bien inmaterial. Licenciada, También dentro, si que manda, disculpe la interrupción y antes de que se me olvide. Y como estaba dentro del tema, le quería hacer una pregunta. ¿El documento lo dice o de qué forma uno puede darse cuenta si el inmueble es, bueno, yo quiero saber si es lo mismo, si el inmueble es herencia o patrimonio familiar? ¿Es lo mismo, el documento lo dice o cómo se identifica? el patrimonio familiar se inscribe, se constituye en escritura pública, Juan Carlos, y Sí, se debe inscribir en el registro de la propiedad, o sea que tiene que Linda, estar establecido en la finca. Cuando ustedes sacan una certificación, debe estar establecido que se constituyó patrimonio familiar. El tema del patrimonio familiar lo vieron en el curso pasado, en Derecho Civil 1, pero se recuerdan, escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad. tal Ahora, vez, si es herencia,
si el bien se lo dejaron en herencia, pues tiene que, para poder acceder o tener derecho a ese bien y saber que ese bien lo heredó, tiene que iniciar un proceso sucesorio, testamentario si hubo testamento, o intestado si no hubo testamento, pero usted está llamado a suceder. Y como se hace todo un trámite, y dentro de ese trámite también se aviso al registro de la propiedad, y hasta que son declarados herederos, hay un auto, hay una resolución en donde se les declara herederos, ahí ya se puede inscribir en el registro de la propiedad el bien a su nombre, y va a decir que es de acuerdo al auto de herederos de fecha tal y tal ante los oficios de tal notario, ¿verdad? Entonces, o sea, en la inscripción registral, si se trata de un bien inmueble, todo lo que haga usted con el bien inmueble tiene que quedar inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, para establecer bajo qué condiciones tiene usted el bien inmueble o cómo lo obtuvo, habría que irse a revisar la inscripción en el registro de la propiedad. Cualquiera de los dos temas, son dos temas diferentes, pero cualquiera de los dos tienen que quedar inscritos en el registro de la propiedad. Eso, o sea, la pregunta, bueno, sí, la parte de dónde estaba inscrito, sí. Yo le hacía la pregunta si el documento lo decía así, literalmente, la diferencia entre ambos, porque es parte del trabajo que yo le entregué. O sea, de que el patrimonio familiar, si el documento dice que es un patrimonio familiar, este no se puede hipotecar. Pero estaba leyendo, eso está en el 356. Estaba viendo que en el artículo 838, si el documento dijera que es herencia, por eso le preguntaba si el documento decía, este sí se puede hipotecar. Pero Por eso, para saberla, o sea, si yo me topo con el documento del inmueble, si ahí dice por herencia o considerado patrimonio familiar. es cualquiera de las dos constituciones, Juan Carlos, cualquiera, ya sea que lo haya constituido como patrimonio familiar, que en este caso tiene que estar inscrito así en el registro de la propiedad, y por eso usted cuando va a hipotecar un bien inmueble, por ejemplo, usted va a un banco y usted dice que el crédito lo va a garantizar como hipoteca, el banco le va a exigir a usted que presente la certificación de la inscripción del bien inmueble ante el registro de la propiedad. Usted no va a llevar el documento con el que se constituyó el patrimonio familiar, usted va a llevar una certificación de registro de la propiedad. Y si en esa certificación está inscrito que está constituido como patrimonio familiar, el banco no le va a aceptar, el banco no se lo va a aceptar como garantía. A eso iba yo con el tema del documento, ¿verdad? Le van a calificar la garantía que usted esté prestando. Sí, esa era la pregunta más que todo, licenciada. Porque sí, yo podría decir de que me lo heredaron y es patrimonio de la familia y han vivido generaciones tras generaciones tras generaciones. Pero por lo que veo, el documento tiene que decir explícitamente cómo está denominado. Si está denominado como herencia o como patrimonio familiar, para que yo pueda optar o para que yo pueda tener acceso a una hipoteca. Así es, se lo va a calificar en ante la institución que usted obtenga el crédito, le va a calificar de primero si el bien que usted está, por eso dice, ¿quiénes pueden hipotecar? Quienes puedan enajenar. Y usted puede enajenar porque tenga la capacidad de ejercicio, porque no ha sido declarado un estado de interdicción. Usted tiene la capacidad de ejercicio para enajenar. Uno es el tema de la capacidad, y otro que usted tiene que demostrar para poder enajenar, usted tiene que demostrar que usted es el propietario de ese bien. Usted es el propietario, ¿cómo lo demuestra? Con una certificación de registro de la propiedad, ¿verdad? Se van a calificar el documento que acredite esa capacidad que tiene usted para enajenar, y esa propiedad que tenga sobre el bien inmueble. De esa manera le van a aceptar o no que ese bien inmueble sí pueda ser hipotecado para constituir, para garantizar, perdón, un crédito, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí está. Gracias, Juan Carlos. Gracias a usted. En el elemento objetivo,
Estamos hablando del objeto de la hipoteca. Respecto a las cosas hipotecables, el código las restringe únicamente, ya dijimos, a los bienes inmuebles, aunque vimos que en el 852, más adelante vamos a explicar la subhipoteca y si pueden ser objetos de derecho, otros bienes inmateriales, como el caso de la subhipoteca, que es como un subcrédito. Ahora ustedes estamos hipotecando o subhipotecando, pero ya es solo el derecho a crédito, ya no el bien inmueble, sino el derecho a crédito. Eso lo vamos a ver más adelante. En el artículo 838, aquí venía lo que Juan Carlos nos estaba hablando ahorita, nos dice cuáles son los bienes que no son hipotecables. Acá está el artículo, ya nos fuimos a ver el artículo porque Juan Carlos nos está hablando de ese tema ahorita. Pero, de todas maneras, veámoslo acá en la presentación. Literal A, el inmueble destinado a patrimonio familiar o patrimonio familia. Literal B, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto esta condición cuyo plazo no puede exceder de 5 años. Ojo con esto, ahorita vamos a explicar. Literal C, misma situación para los derechos de uso de habitación, ya que son inalienables. Aquí sí la ley nos dice que son inalienables el derecho a uso y habitación. Eso lo estudiamos hace algunas clases, ¿se recuerdan? Era una de las características del derecho real de uso y habitación, que son inalienables. Y las servidumbres que por ser un derecho accesorio no pueden enajenarse de forma independiente al inmueble a cuyo favor está constituida. Va aparejada, ya sabíamos, la servidumbre al inmueble, ¿verdad? Y por eso está dentro de estos bienes que no se pueden, hipotecar, ¿verdad? Este derecho real, como está constituido la servidumbre. Y ahí tenemos el fundamento legal de estas figuras. Con el tema del patrimonio, ahorita que Juan Carlos nos está hablando, tienen que estar inscritos en el registro de la propiedad, la constitución del patrimonio familiar. No solo yo voy a decir, porque nos podemos expresar así en la vida cotidiana, ¿verdad? Este es el patrimonio de mi familia, esta casa donde nosotros vivimos es el patrimonio de mi familia. Lo podemos expresar, pero si en realidad lo queremos proteger hasta incluso de un embargo, ¿verdad? Podemos constituirlo si tenemos que hacerlo en escritura pública ante el notario y inscribirlo en el registro de la propiedad para que ya quede constituido como la figura que está contenida dentro del Código Civil. Y en el tema de los bienes adquiridos por herencia, legado, donación, la única limitante de poder hipotecarlos es que el causante, o sea, quien nos lo dejó en herencia, legado, donación, haya colocado dentro del documento, por ejemplo, tuvo que haber colocado en el testamento. Si fue por herencia, tiene que existir el testamento en donde el causante haya colocado esa condición, se haya colocado que, por ejemplo, Juan Carlos era el que nos estaba platicando este tema, que por ejemplo el abuelo de Juan Carlos le haya dejado en herencia y haya dejado un testamento indicando que a Juan Carlos le va a heredar el terreno que está ubicado en Asunción Mita, pero con la condición de que no puede vender el terreno, no lo puede hipotecar y no puede hacer ciertas condiciones con el terreno que quedó establecido en el testamento. Entonces, el abuelo de Juan Carlos pudo haber colocado que no puede hacer ninguna situación de estas con el terreno, pero la ley lo libera porque dice cuyo plazo no puede exceder de 5 años. Aunque el abuelo de Juan Carlos le haya puesto ahí que por 20 años Juan Carlos no va a poder hipotecar el terreno, no lo va a poder, no, sujetarlo a ese tipo de gravamen, ¿verdad? La ley lo exime porque le dice que el plazo máximo es de 5 años. Entonces, aunque el abuelito no haya querido, pero Juan Carlos ya después, pasados esos 5 años, Juan Carlos ya puede ir a por ejemplo, a una institución bancaria y decir, mire, yo necesito un préstamo y aquí está mi certificación de registro de la propiedad, yo lo heredé y acá ya estoy inscrito como propietario derivado de la herencia, el sucesorio testamentario, y entonces
ya transcurrieron esos 5 años, ya no le van a poner ningún inconveniente a poderlo hipotecar, ¿verdad? Ojo con esto, porque no es para siempre. No es para siempre cuando ha sido por la herencia, legado de donación, sino que hay un plazo que está establecido en la ley, que ya no tiene nada que ver con la voluntad del causante, de quien lo dejó en herencia, legado de donación. Entonces, sí hay que tener en cuenta, perdón, ustedes ya cambié la diapositiva, tener en cuenta esto. El elemento formal es que la hipoteca tiene que constar en escritura pública. Ya vimos que tiene que estar inscrito en el registro, tiene que inscribirse en el registro de la propiedad. Vemos el fundamento legal y todos los títulos que se escriben en el registro de la propiedad, en donde se constituyan, reconozcan, modifican o extingan derechos de usufructo, su habitación, patrimonio familiar, etcétera, tienen que constar en escritura pública. Aquí les hago relación a un artículo que es muy importante a ustedes para su vida profesional, el artículo 1756. Yo sé que no, los avanzo mucho más en el código, pero se van a recordar de mí cuando lo estudien, cuando lleven su derecho civil 5. Linda, disculpe. Solo termino acá y ya lo escucho. Solo denme un segundito. En el artículo 1756 indica que los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deben constar en escritura pública. Les digo, subrayen ese artículo. Yo sé que nos vamos de una vez hasta el libro 5, pero subrayen ese artículo porque es muy importante. Todo lo que tenga que inscribirse en los registros, dice el código, cualquiera que sea el valor del contrato, tiene que constar en escritura pública. Entonces, este artículo es súper importante para poder fundamentar el tema de la formalidad de este tipo de contratos, ¿verdad? ¿Cómo se deben contratos? Sí, ahora sí los escucho. Solo, Erickson, alguien me había hablado antes, perdón, solo es que estaba Otto. ¿Quién me había hablado primero? Sí, Ligda, es que solo le iba a consultar. Es que usted menciona diapositivas, pero no me aparecen. Ya no les apareció. Espérense ustedes. Espérense. Ida, yo me siento algo confundido igual porque no miro diapositivas, nos hablaba de elementos y solo hemos ido a algunos artículos así salteados, pero no, desde el principio no hemos visto ninguna diapositiva. Y eso es en apoyo ahí a lo que dijo el compañero Otto. Y lo segundo es, ahorita lo último que mencionó fue el artículo 1756. Ajá. Ahorita 1156. Ahorita voy. Es 1576. Sí, el número de artículo está mal. Solo déjenme que les estoy tratando de compartir otra vez. El número de artículo sí está mal, ustedes ahí ya me corrigieron, 1576. No, espérense, déjenme corroborar. Déjenme corroborar el 1576. Así es, 1576 ustedes. Igual cuando yo les comparta la presentación se los cambio. Solo déjenme, según yo, les estaba compartiendo la presentación. Denme un segundo. Sí, al inicio sí aparecía, creo yo. Y luego ya me dejó de compartir. O desde el inicio no se miraba la presentación. ¿Ustedes? Desde el inicio, Desde Ligda. el inicio. Desde el principio, Ligda, yo no. Mira. Ligda, pues sí vamos a regresar nuevamente al artículo de la hipoteca para ir desde el principio de ahí o solo así se va a quedar. No vamos a regresar porque la explicación ya se la di. Solo veamos los números de artículo. O sea, no vamos a ¿ahora ya la pueden ver? Sí, ahora sí la vamos a ver. Ya se mira. No, pero Solo vamos a regresar a partir de los caracteres.
solo para que vayan subrayando los números de artículo, porque la explicación ya se las di. Entonces solo regresemos, si no nos vamos a tardar otra vez un montón. Ustedes espérense. Ahí tienen los caracteres. Hasta aquí empezamos. Las primeras diapositivas son solo la historia a la que yo les estaba haciendo referencia. Pero ahorita en esta tienen los caracteres. Empezamos en el 822. Empezamos en el 822, en donde aparece el concepto, la definición, ¿verdad? Y porque es un derecho real de garantía. Ahí solo es el 822. Luego vimos la indivisibilidad, que está en el 825. Indivisibilidad en el 825. La inscripción en el Registro General de la Propiedad es en el 1125, numeral 2. Acá solo les puse el artículo, por eso en el numeral 2. 1125, numeral 2. Y vamos, ya están conmigo ahí, 1125, numeral 2. Luego, los elementos. Acá ya vienen más artículos. Los elementos, el subjetivo, en el artículo 835, está quién puede hipotecar. Acá lo pueden ver, artículo 835, lo subrayan de una vez. ¿Quién puede hipotecar? Luego, aquí hice la relación que sucede en el caso de menores e incapaces. Y aquí nos referimos al artículo 264 y 322. Ahí también les dije el 325. 322 y también subrayen el 325. Ahí se tienen que regresar a su libro 1. Estamos en el tema de la patria potestad y en el tema de la tutela. Entonces sería el 264, 322 y el 325 también. También ahí. Anotar ahí el 325 cuando nos comparta las presentaciones. Y el 325. Ese no se los coloqué acá, pero sí es referencia también, si los están subrayando. Ahí van bien. Luego pasémonos a la siguiente diapositiva. Acá cuando estábamos hablando de los elementos objetivos, siempre nos referimos al 822, porque es el que nos habla de los bienes inmuebles. Les hablé de la subhipoteca, ya vamos a explicar esa figura, esta está en el 852. 152. Y los casos que nos refiere el código de qué bienes no son hipotecables están en el artículo 838. Si se dan cuenta en esta diapositiva, entre los bienes que no son hipotecables, que están en el 838, acá les puse de referencia el tema de que el derecho de uso y habitación son inalienables, eso está en el artículo 748, y que las servidumbres, como son accesorios, no pueden alienarse en forma independiente al inmueble sobre el que se constituyen, y eso está en el artículo 755. Esos artículos ya todos los vimos, que fueron los temas anteriores, pero si se los dejé acá como referencia. En el 838 no les aparecen estos artículos, solo yo se los coloqué acá como referencia, que son temas que ya estudiamos. Ese es el elemento objetivo, y aquí vamos, en el elemento formal. Bueno, ahora sí ya continuamos acá en elementos formales. Y ahí les voy a corregir, porque sí no es el artículo 1756, sino que ya vimos que es el 1576. Entonces, y vamos acá. Solo se los voy a poner en modo presentación para que no les lo vean tan chiquitos, sobre todo si están usando un teléfono. Se lo voy a colocar. Entonces, regresemos a los elementos formales.
De primero, que debe constar en escritura pública. Si es inscribirle en el registro de la propiedad, tiene que ir en escritura pública. Ahí está el fundamento, artículo 1125, inciso 2 del Código Civil, y se lo relacionaba, es el 1576, y les dije, este artículo, por favor, lo subrayan, y cuando lleven Derecho Civil 5 se van a recordar de mí, les decía, porque es para toda la vida profesional de uno. Todos los contratos que se inscriben o se anotan en los registros tienen que constar en escritura pública, no importando su valor. Esto es bien importante ya cuando estamos ejerciendo la profesión, porque, por ejemplo, regresemos a lo que nos estaba preguntando Juan Carlos con el patrimonio familiar. Si alguien viene y le dice, mire, yo quiero constituir patrimonio familiar en mi casa porque la quiero proteger, asegurar a mi familia y todo, pero y usted como notario le dice, bueno, sí, lo que tenemos que hacer es una escritura pública, me trae su certificación de registro de propiedad para saber que es usted el propietario. Y viene la persona y le dice, no, es que en escritura pública usted me va a cobrar más honorarios, sale más caro, y no, yo quiero que me haga un documento privado y solo me legalice la firma. De hecho, ustedes tienen que, con toda la certeza y seguridad del mundo, decirles, no se puede, porque todos los contratos que se deben inscribirse, en este caso en el registro de la propiedad, tienen que constar en escritura pública, si no, no va a tener validez su constitución de patrimonio familiar. Entonces, este artículo es bien, bien importante ustedes cuando estén ejerciendo la profesión, porque muchas veces la gente no quiere pagar, porque por supuesto que cuando hacemos una escritura pública como notarios, cobramos más honorarios porque estamos utilizando papel de protocolo que tiene un valor. Tenemos que extender testimonios de escritura pública y luego tenemos que registrar esos testimonios de escritura pública. Entonces, vamos a cobrar más honorarios por una escritura pública que por un documento privado al que solo le legalizamos firmas, ¿verdad? Entonces, esto les tiene que quedar bien claro para el ejercicio profesional. La única excepción a esta formalidad está contenida en la ley de bancos. Ese es lo que les queda de referencia, no les estoy viendo la ley de bancos. Cuando vean derecho mercantil ya les van a pedir la ley de bancos. En el artículo 108, porque permite que las instituciones de crédito puedan constituir las hipotecas a través de contratos privados. O sea, con los bancos sí se puede realizar un contrato privado, pero es porque la ley de bancos lo permite. Ahora vamos a ver ya generalidades que están contenidas en la ley acerca de la hipoteca. Vamos a ir viendo algunos de estos artículos. Se dan cuenta, son bastantes artículos de la hipoteca. Vamos a ir resaltando algunos y los vamos a ir explicando de una vez. Ya leímos el artículo 822. Es un derecho real que grava un bien inmueble para anunciar el cumplimiento de una obligación. Ahí está el concepto de la hipoteca de conformidad con la ley. El artículo 823 nos indica que la hipoteca afecta únicamente los bienes sobre los que se impone sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún por pacto expreso. ¿Qué quiere decir eso? La hipoteca, por eso es un derecho real que grava un bien inmueble. Solo se está obligando solo se está gravando ese bien. La obligación es únicamente, está garantizada únicamente con el bien, sobre el bien. El deudor no está obligado de forma personal, dice, ni aún por pacto expreso, porque aún que le hayan colocado en la escritura, digamos que alguien se atrevió a colocar una cláusula en la escritura donde se constituye la hipoteca, colocando que se garantiza ese crédito con el bien inmueble y lo identifican, pero que si el deudor no llegara a pagar el crédito, también lo garantiza de forma personal, por ejemplo. Y eso quiere decir que si tiene una cuenta, pues con ese dinero que tenga en la cuenta, lo está garantizando de manera personal. No ese es el fin de la figura de la hipoteca, únicamente se está garantizando a través de un bien, sobre el bien que se está imponiendo. Entonces, no queda obligada, no es una obligación personal, por eso es un derecho real, ¿verdad? Está gravando un bien inmueble.
El artículo 824 nos habla de los derechos del acreedor hipotecario. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Bueno, acá hay dos supuestos. Puede promover el acreedor la venta judicial únicamente cuando la obligación ya esté vencida y no se haya cumplido. Pero si se sea exigible y no se cumpla. O sea, antes, si usted tenía 10 años para pagar el préstamo, el crédito, y no se han vencido esos 10 años, todavía no es exigible la hipoteca. Y la otra condición es que no se cumpla, ¿verdad? Que transcurra el tiempo que le dieron para pagar y usted no ha pagado, entonces ya está vencida y se incumplió. Entonces da derecho a promover la venta judicial. O sea, hay que realizar un trámite judicial para poder vender judicialmente este bien, ¿verdad? Para poder cobrarse ese crédito a través de la venta del bien. Y por eso el segundo supuesto dice que es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituir la hipoteca. O sea que no se puede colocar dentro del contrato que si se incumple con la obligación, inmediatamente el acreedor, o sin el inmediatamente, ¿verdad? Que el acreedor puede cobrarse tomando posesión del bien, digamos, o que se va a adjudicar de una vez el bien a nombre del acreedor, que solo van a hacer otra escritura en donde hagan constar que como se incumplió con la obligación, pues el acreedor ya pasa a ser el propietario del bien, ¿verdad? Se está cobrando por el bien. No, se tiene que promover la venta judicial del bien para poder cobrarse esa deuda, ¿verdad? Entonces, es necesario que se realice de esa manera. La indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es Que no es indivisible necesario. como tal. Perdón, alguien me habló. La indivisibilidad de la hipoteca. Ya habíamos leído el artículo 825. Sí, ¿quién me está hablando? ¿Ustedes? No sé si yo. ¿Hay alguien? ¿No? Bueno, en el artículo 825, ya lo habíamos leído, de las características, la hipoteca es indivisible como tal, subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. El bien hipotecado, el bien hipotecado, aunque ya se haya pagado cierto porcentaje de la obligación, la hipoteca continúa indivisible sobre todo el bien. Ahora el siguiente artículo es un caso diferente, la división del gravamen si se divide la finca. El deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y siempre que el valor de los inmuebles que continúen gravados guarden una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudiera hacerse de común acuerdo, será judicialmente por medio de juicio oral. Acá ya hay un caso en concreto que nos plantea el legislador. Si se ha pagado más del 50% de la deuda y dice, siempre que el valor de los inmuebles que siguen grabados guarden una justa relación con el saldo deudor, el deudor sí le puede pedir al acreedor que se reduzca la garantía. ¿Cómo la puede reducir? Por ejemplo, si la garantía fuera sobre varios inmuebles, por ejemplo, se haya constituido la hipoteca sobre 3 inmuebles o sobre 4 inmuebles y ya se pagó más del 50%, y los otros, y hay de esos 4, hay 2 inmuebles que pueden garantizar la mitad de la deuda restante, entonces se pueden liberar 2 de esos inmuebles y dejar ya solo únicamente la hipoteca sobre los otros 2 inmuebles. O
dice la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen que pesa sobre alguna o varias fincas. Puede ser que sea solo una finca, pero por ejemplo que la finca esté valorada en 1 millón de quetzales. Ese inmueble esté valorado en 1 millón de quetzales. Y en este caso, el crédito el crédito es la obligación, ¿verdad? El crédito que se solicitó puede por un monto de ese mismo 1 millón de quetzales del valor de la finca, pero ya hayamos pagado más del 50%, más de la mitad. Entonces se podría pedir que se reduzca esa garantía, ya únicamente hipotecando cierta parte de la finca, ¿verdad? Pero que el monto, de acuerdo a la evaluación que tenga la finca, el monto, lo que valga esa finca, se alcance para cubrir el crédito. Entonces, sí se puede solicitar. ¿De qué forma se haría? Habría que hacer otra escritura pública para para poder reducir, en este caso, la garantía. Hay que hacer otra escritura pública. Si no se ponen de acuerdo, o sea, el deudor se lo pide al acreedor, pero el acreedor no lo acepta, se puede ir el deudor a demandarlo por medio de un juicio oral ante un juez de primera instancia civil para que sea declarado de manera judicial. El artículo 827 se refiere a la división del gravamen cuando son varias fincas. Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, todas ellas responderán conjuntamente de su pago. Sin embargo, los interesados podrán asignar a cada finca la cantidad o parte del gravamen que debe garantizar. En este caso, el acreedor no podrá ejercer su derecho en perjuicio de terceros sobre las fincas hipotecadas, sino por la cantidad que a cada una de ellas se le hubiera asignado, pero podrá ejercerlo sobre las mismas fincas, no mediando perjuicio de tercero por la cantidad que alguna de ellas no hubiera alcanzado cubrir. Pues este artículo se relaciona con el anterior. Si hay varias fincas hipotecadas para un solo crédito, dice que todas van a responder en conjunto, pero cuando se hipotequen se le puede establecer la cantidad o el porcentaje, digámoslo así, del gravamen que debe garantizar cada finca, porque puede ser que cada finca tenga diferente valor, ¿verdad? Porque son unas más grandes, otras más pequeñas, entonces se puede establecer cuál es ese porcentaje, esa cantidad del gravamen que debe pesar sobre cada finca. Si en este caso, que son varias fincas, dice que si el acreedor no puede ejercer su derecho en perjuicio de terceros sobre las fincas hipotecadas, sino por la cantidad que a cada una de ellas se le hubiera asignado. O sea, que si de todas maneras el acreedor quiere ejercer ese derecho, solo va a poder hacerlo sobre el monto, ese porcentaje que se le haya ejercido sobre cada finca. Por eso se le debe colocar la importancia que se le coloque qué porcentaje de la obligación o de ese crédito está cubriendo cada una de las fincas. El artículo 829 nos habla del inmueble que está sujeto a la condición. El que hipotecara un bien sobre el cual tuviera un derecho eventual limitado o sujeto a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias que consten en el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que están sujetos ese derecho, aunque así no se exprese. La hipoteca sufrirá efectos contra terceros desde su inscripción en el registro si la obligación llega a realizarse en la condición actual. Este es el caso, ustedes ya hemos hablado de ese tipo de cláusulas que se pueden colocar dentro de estos documentos. Por ejemplo, cláusulas que nos sujeten a una condición. Por ejemplo, que ese bien que se desea hipotecar estuviera sujeto a la condición, porque ese bien lo recibió una persona, por ejemplo, le fue donado a una persona por su papá y el papá le puso como condición
de que le iba a donar el bien siempre y cuando no lo utilizara, por ejemplo, si es una finca, no lo utilizara para ciertos fines, por ejemplo, que no ingresara ganado, que porque quizá la finca está llena de árboles y lo que quería el papá era conservar el bosque, ¿verdad? Y que no talaran el bosque, que le pusiera cierta condición, que puede ser suspensiva, decisoria o resolutoria, suspensiva, que si lo realizara, dejara sin efecto alguna decisión que ha tomado, por ejemplo, el papá. Rescisoria, que se terminaría la donación si él llegara a realizar esa acción que el papá le dijo que no realizara. O resolutoria, que de realizarse esa condición, procedería, por ejemplo, a que el bien ya pasara a nombre del hermano, por ejemplo, del otro hermano. Entonces, depende de la condición a la que esté sujeto, que esa condición conste en el registro de la propiedad, que no sea de palabra, ¿verdad ustedes? Sino que se haya quedado inscrita en el registro de la propiedad. Se tiene que, si ese bien se quiere hipotecar y está sujeto a cualquiera de esas condiciones, entonces se tiene que hacer ver, y se tiene en la misma escritura donde se constituye la hipoteca, se tendría que hacer ver que ese bien está sujeto a alguna condición, porque el acreedor tiene que conocer qué es lo que pesa sobre esa finca sobre la cual están constituyendo la hipoteca, y por eso nos dice que va a surtir efectos contra terceros desde que se inscriba en el registro, si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse, ¿verdad? Entonces, si dentro de esa condición se involucra a una tercera persona, si se llega a realizarse, a cumplirse, por eso tiene que quedar inscrita en el registro de la propiedad. Estos son casos muy puntuales donde el bien inmueble esté sujeto a alguna condición en la forma en la que se haya quedado inscrito, ¿verdad? Pero esa condición tiene que constar en el registro de la propiedad de ustedes cuando se inscribió el bien inmueble, porque caso contrario, ¿cómo va a saber el acreedor que ese inmueble que le están otorgando en garantía está sujeto a una condición, ¿verdad? Tiene que estar por escrito y también se va a hacer constar en la escritura donde se construía la hipoteca. Hacia quién de la hipoteca tenemos que ver qué es lo que abarca la hipoteca, ¿verdad? Y eso nos lo dice el artículo 830. La hipoteca se extiende a las accesiones naturales y mejoras, a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble, a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa, daños y perjuicios, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Bueno, con accesiones naturales y mejoras, se recuerdan que cuando lo hablamos con el tema de la accesión, todo lo que se le incorpora al bien inmueble, que puede ser de forma natural o que se le realicen mejoras al bien inmueble. En el caso de los terrenos, en el caso de los edificios, o sea, los nuevos edificios que el propietario construya, puede ser sobre ese mismo bien hipotecado o a los pisos que levante si el edificio estuviera construido. Se recuerda que también en la clasificación de los bienes en los inmuebles, habían inmuebles por destino, ¿verdad? Que ya, porque están unidos al inmueble de alguna forma, también ya se consideran parte del bien inmueble y ya se les da esa denominación de bienes inmuebles, aunque sean bienes muebles. Por ejemplo, el bloque que usamos para la construcción, si está separado de la construcción, es un bien mueble, pero si ya lo unimos a la construcción, es parte del bien inmueble. Estos son los ejemplos los casos de extensión de la hipoteca que están mencionados en este artículo. A los derechos del deudor en exceso de la superficie, lo que sucede a veces es que se hizo, puede ser una mala medición o una inscripción con algún error y hay excesos que no se hayan colocado en la inscripción. Hay parte del bien inmueble, perdón,
de la extensión del bien inmueble que no se haya inscrito quizá en su momento en el registro de la propiedad porque el plano lo hizo mal, por ejemplo, contrataron a un ingeniero, lo hizo mal, y entonces hay que inscribir esos excesos que tiene la superficie del bien inmueble y entonces también se va a extender a esos excesos la hipoteca. Con el tema de las indemnizaciones, son indemnizaciones sobre los bienes hipotecados, por ejemplo, por un seguro, si se incendió el bien inmueble y el bien estaba asegurado, la hipoteca se extiende hacia ese seguro, o sea, en lo que le paguen al propietario por, de parte de la aseguradora porque el inmueble sufrió algún daño, ese pago va a servir para pagarle al acreedor hipotecario. En el tema de la expropiación, ustedes vieron el tema de la expropiación en Derecho Civil 1. No, lo vimos en este curso. Ustedes sí es parte de este libro 2 de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Ya habíamos hablado del tema de la expropiación. Cuando se da la expropiación, se recuerda que hay una indemnización de por medio. O sea, cuando el Estado decide expropiarle un bien a una persona particular por causa de utilidad pública, beneficio social, debe mediar una indemnización, o sea, el propietario va a recibir una indemnización por ese bien. En este caso, si el bien estuviera hipotecado, la hipoteca se extiende a esa indemnización que reciba el propietario sobre el bien, ¿verdad? Al igual que se le dé una indemnización por daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, puesto que eso se tendría que demandar en un juicio civil, el pago de daños y perjuicios, también se extiende a esa indemnización que le otorgue una tercera persona por daños y perjuicios que le haya ocasionado. Y el tema de las servidumbres, que sabemos que están aparejadas, están unidas al bien inmueble, ¿verdad? Y demás derechos reales a favor del inmueble, se extiende hacia todos esos derechos reales, se extiende también la hipoteca, ¿verdad? Hasta ahí llega el derecho a la hipoteca. Acá está ya más explicado el tema de las indemnizaciones en el artículo 831. Ya vimos los casos ya vimos hasta dónde se extiende la hipoteca y que ahí está el tema de las indemnizaciones. Acá nos habla del tema del pago de esas indemnizaciones. En caso de indemnización, los acreedores hipotecarios harán valer sus derechos sobre el precio que se pague si fuera por expropiación por utilidad pública. Si la finca estuviera asegurada y se destruyere por incendio u otra eventualidad, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca y además el valor del seguro quedará afecto al pago. Estamos hablando de la obligación, ¿verdad? A favor del acreedor. Si fueren varios los acreedores hipotecarios, el monto de la indemnización hasta el límite de las obligaciones que consten en el registro depositará la orden del juez para que verifique los pagos de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. O sea, si hay varios acreedores hipotecarios y se le paga una indemnización por cualquier siniestro, por cualquier daño que ha sufrido el inmueble hipotecado, dice hasta el límite de las obligaciones que consten en el registro. Recuérdense que tiene que inscribirse la hipoteca. Se depositará a la orden del juez y es el juez el que va a verificar cómo se tienen que hacer los pagos a los acreedores. Y este artículo nos dice, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente, y el 832, vamos a ver si se los coloqué acá, si no nos leemos del código, no se los coloqué. Pero el artículo siguiente es el 832 y lo que cita es que el pago de las indemnizaciones deberá hacerlo el juez según el orden de preferencia que les corresponda legalmente a los acreedores hipotecarios. Ese orden de preferencia es el orden en que se fueron inscribiendo las hipotecas de ustedes, por eso se inscriben en el registro de la propiedad. Entonces tiene que haber un orden desde el primer acreedor hipotecario y así sucesivamente, y en ese orden el juez les va a ir pagando, ¿verdad? Les va a ir pagando a estos acreedores hipotecarios. El 833 tampoco se los coloqué acá, pero siempre se relaciona con el mismo tema de la indemnización.
Acá se los voy a leer, artículo 833. Si la indemnización por expropiación forzosa o por daños y perjuicios causados en bienes hipotecados sobre cuyos frutos o muebles si hubieran constituido prenda agraria, no fuera especialmente aplicable al inmueble o a los bienes pignorados, el pago se hará por el juez de manera equitativa, tomando en cuenta el monto, los capitales garantizados, los daños y perjuicios sufridos y demás circunstancias que sean necesarias. El caso de que haya diferentes conceptos de indemnización y sobre el y aparte haya constituido prenda agraria sobre los frutos. Luego vamos a ver el tema de la prenda, pero la prenda es otra forma de, otro derecho real de garantía, pero sobre bienes muebles, y haya prenda agraria sobre frutos o muebles. En este caso, el juez es el que va a pagar de forma equitativa, ¿verdad? De conformidad como y el monto que sea garantizado con este tipo de garantías, cuando en algún momento se puede juntar una garantía hipotecaria y una garantía prestaria. Entonces siempre se relaciona con el mismo tema del pago de la indemnización que debe realizar el juez. Este artículo 835 ya lo habíamos leído, el tema de la capacidad, ¿verdad? Y de qué bienes se puede disponer. Lo repetimos, solo puede hipotecar el que puede enajenar y únicamente puede ser hipotecado los bienes inmuebles que puedan ser enajenados. ¿Se recuerdan de ese término enajenación que ya lo hemos utilizado otras veces y que no solo se trata porque lo relacionamos mucho solo con la compraventa, ¿verdad? Cuando hablamos de enajenación rápido nos viene a la mente la compraventa, pero no, cuando hablamos de enajenación, pues estamos hablando de cualquier forma de transmisión de los bienes, ¿verdad? Puede ser compraventa, donación, puede ser una permuta. A eso nos referimos con enajenar, no solo nos encasillemos en la compraventa, porque generalmente así lo relacionamos. Entonces, cualquier tipo de traslado de dominio, a eso se refiere con enajenación. Entonces, el que tiene ese derecho es porque es el propietario, o usted es porque puede disponer del bien. Entonces, es el que puede hipotecar. Y pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que puedan ser enajenados. Tenemos esa disposición sobre esos bienes y no están contemplados dentro de los bienes que no pueden hipotecarse, que están en el artículo 838, que ya lo leímos, ¿verdad? Luego, en el artículo 836, el dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario, salvo lo que se establezca en los contratos a que se refieren los créditos bancarios. En este caso, ese propietario de los bienes que fueron hipotecados sí puede disponer de ellos, y lo que tiene que hacer es hacer constar en esa escritura en donde esté disponiendo de ellos, en ese documento, que sobre ese bien pesa una hipoteca, ¿verdad? O sea, no le está prohibiendo enajenar solo porque el bien está grabado con hipoteca. Lo que pasa es que se tiene que hacer constar ustedes en la escritura pública. Pues, si han leído ustedes escrituras públicas en algún momento relacionadas con bienes muebles. A ver, ¿quién ha tenido a su vista alguna escritura pública relacionada con bienes muebles? Les pregunto. ¿Quién ha leído en alguna oportunidad? Luis, Otto, que hay una cláusula donde habla precisamente de los gravámenes. ¿Se recuerdan más o menos qué dice esa cláusula? Cualquiera de los dos, Luis u Otto. Luis, ¿tiene abierto su micrófono? Sí, pero no lo recuerdo qué es lo que dice explícitamente. No. Igual yo Ajá. No literal, pero uno dentro de las cláusulas
cuando nos referimos, estamos haciendo un negocio, un contrato sobre bienes inmuebles, siempre se coloca una cláusula en donde se indica que ese bien inmueble que ya está descrito en las cláusulas anteriores, sobre ese bien inmueble no pesan gravámenes, anotaciones o limitaciones. O sea, hacemos la declaratoria, como propietarios del bien inmueble, hacemos la declaratoria expresa que sobre ese bien inmueble no existe gravámenes, limitaciones ni anotaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un contrato compraventa y yo le tengo que hacer saber al comprador que sobre mi inmueble no hay ningún otro derecho constituido que lo pueda perjudicar más adelante, ¿verdad? Entonces, Leida, perdone, y en ese caso, si uno no coloca eso, lo rechaza el registro de la propiedad, lo rechaza el documento. aparte de que lo rechace otro, está incurriendo usted usted está cometiendo un delito. Está insertando declaraciones falsas en un instrumento público. Está incurriendo falsedad. Entonces, son las dos cosas, ¿verdad? Lo estamos declarando. Si yo no, imagínense que mi bien ya estuviera hipotecado y yo se lo estoy vendiendo a otro y yo estoy declarando ante notario, miren, no está libre de gravámenes, no tiene anotaciones. Los gravámenes puede ser la hipoteca, las anotaciones puede ser una anotación de demanda, que alguien me haya demandado y pidió como una medida preventiva para que yo tenga cómo responder a esa demanda, que anotaran esa demanda que esté en mi contra en el registro de la propiedad, en esa finca, ¿verdad? Que está mi nombre. Esa puede ser una anotación. Yo declaro que mi bien está libre de gravámenes, anotaciones y cualquier limitación. Yo estoy incurriendo también en un delito que está tipificado en el Código Penal. Viene y yo declaro eso, y lo que dice Otto, luego vengo y el notario extiende el testimonio y el vendedor lleva el testimonio al registro de la propiedad, y en el registro de la propiedad verifican que había una hipoteca sobre ese bien inmueble, no le van a registrar su escritura, ¿verdad? Le van a poner, ahí no se llama previo, pero ahí le van a devolver razonado el por qué no le están inscribiendo, el por qué no le están inscribiendo esto. Entonces sí le pueden detener la escritura, pero lo más delicado es que estamos incurriendo en una falsedad, porque usted como el que es el vendedor lo está recibiendo, imagínese, y después se da cuenta que si había una hipoteca y recuerde que la hipoteca es un derecho real que daba un bien inmueble, o sea, esa deuda se tiene que responder con ese bien inmueble. Entonces es delicado. Ahora por eso les preguntaba en la escritura pública si alguna vez ha leído. Esa declaratoria es importantísima. Por supuesto que también hay una responsabilidad del notario, ustedes. Esta es una cadenita y nosotros estamos estudiando derecho y tenemos que ver todas las posibilidades, implicaciones legales, de responsabilidad civil, penal, la responsabilidad de ese notario por su profesión, de que venga y de que no haya pedido una certificación reciente al registro de la propiedad, porque la tiene que exigir. El notario le tiene que exigir, mire, vaya, usted quiere hacer este contrato compraventa, usted es el propietario, sí, traiga una certificación reciente al registro de la propiedad. Hay muchas personas que no les gusta hacer esos trámites y que al mismo notario le paga y le dice, mejor cóbremela y usted me hace favor de diligenciarla porque no tengo tiempo, va. Pero el notario tiene que tener a la vista la certificación reciente para saber en qué condiciones está esa finca. Y más importante, verificar que él sea el propietario. Segundo, verificar estos otros extremos, si pesa una servidumbre, si pesa una anotación de demanda, si hay un embargo, imagínense que la finca estuviera embargada, si hay un embargo inscrito, si hay una hipoteca a favor de esa finca, o dos o tres hipotecas porque la finca es grande, hipotecaron por fracciones la finca, ¿verdad? Con diferentes acreedores. Entonces, esa también es responsabilidad de nosotros los notarios. Ustedes van a ser abogados y notarios, de nosotros los notarios, de verificar todos esos extremos, porque tenemos que dar el acompañamiento y la asesoría a los clientes, ¿verdad? Ustedes, entonces, hay muchas personas que pensemos que por desconocimiento no dijeron, tiene una hipoteca, pensemos así. Está un poco difícil ustedes, pero pensemos así.
no de mala fe, sino que se le olvidó decir que tenía una hipoteca, pero el notario al revisar los documentos se da cuenta que el bien ya estaba grabado, ¿no? Entonces se le tiene que hacer saber al vendedor y ya el vendedor va a tomar la decisión de comprar el bien con ese gravamen. Ya el vendedor, si fuera, imagínense si fuera una anotación de demanda, también el vendedor, perdón, el comprador, sería el comprador, va a tomar la decisión de comprar el bien en esa circunstancia, ¿verdad? Que le pesa, que hay un gravamen, que hay una anotación de demanda, que el bien está sujeto, tiene alguna limitación, ¿verdad? Entonces, tenemos hasta el tema de las servidumbres. Ustedes se tienen que hacer constar qué servidumbres pesan sobre el bien inmueble. Recuérdense que las servidumbres también quedan inscritas en el registro de la propiedad, las servidumbres sobre las que pesa el inmueble. Entonces, es la profesión, por eso es así de amplia ustedes y tenemos que ver todos los escenarios posibles para poder asesorar bien a las personas que nos llegan a buscar a nuestras oficinas para hacer este tipo de instrumentos. El tema de la hipoteca es también un tema que tenemos que tener bien presente porque puede ser el gravamen que pese sobre esa finca. Ahora, ay, ustedes ya son, perdón, no me di cuenta de la hora. Quedémonos hasta acá, hasta esta nulidad de la provisión enajenar, hasta esta diapositiva, porque ya son las 10 casi, no me había dado cuenta de la hora. Vamos a terminar el tema de la hipoteca en la siguiente clase y vamos a empezar de una vez el tema de la prenda para que tengan ustedes listo su material en la siguiente clase y los dejo descansar